En el ciclo Ideas para el Porvenir 2021, el Porvenir, la Coordinación General de Difusión de la Universidad Autónoma Metropolitana, a través de la Casa Rafael Galván, se ha propuesto hacer pues un recorrido de la mano de destacados académicos de nuestra institución en sus diferentes unidades, para que quienes vean estas emisiones puedan tener una gran variedad de puntos de vista para entender cómo abordar el 2021, cómo tener mejores elementos de comprensión, incluso de especulación sobre lo que nos espera en los siguientes meses de este proceso que estamos viviendo como sociedad, como universidad. En esta ocasión me da un enorme gusto recibir en este ciclo a la maestra Nora Morales Zaragoza. Ella está en la unidad Coajimalpa, es profesora e investigadora en el área de teoría y procesos de diseño, y justamente no solo como candidata al doctorado, sino como maestra en diseño de información, pues nos viene, valga la expresión, Nora, bienvenida a esta misión, nos viene como anillo al dedo dentro de la diversidad de puntos de vista que llevamos hasta este momento. Nora, nos viene muy bien encontrarnos con tu perfil, con tu trabajo, con tu esmero, que tiene que ver justamente a la hora que hicimos contacto para esta entrevista, para este diálogo. Me mandaste inmediatamente un gráfico, digámoslo así, de comunicación, de cómo pensabas la entrevista, lo cual pues me resultó no solo conmovedor, sino también dije, es cierto. Y yo creo que para abrir este diálogo, Nora, a lo mejor la primera pregunta es, caramba, estamos viviendo no solo una pandemia, una emergencia sanitaria, sino también verdaderamente una intensidad de diseños, de símbolos, de significados. ¿Cómo ves tú desde tu especialidad y tu profesión, tu trabajo en la universidad, este agitado 2020? Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros, Nora. Pues muchas gracias por invitarme y pues feliz de poder colaborar desde un punto de vista de diseño. Y sí, pues yo me percibo como una persona visual, prácticamente a partir del lenguaje visual es como la manera que conozco el mundo. Y esta pandemia nos ha saturado de información que puede ser certera y otra que puede serlo no tanto, y como este bombardeo de imágenes, de información, de gráficas, lleva un carácter crítico, ¿no? En cuestión personal, porque la manera en que tú puedes influenciar como comunicador a la sociedad a través de la imagen es muy potente, pero también la gente ha aprendido a tratar de ver quién está mandando esa imagen, ¿no? Como que sí también hay un cuestionamiento de todo lo que ves. Entonces, yo siento que el papel de la información es crucial en esta pandemia, pero también por otro lado hay una gran responsabilidad de los públicos, porque muchas veces se piensa que las personas, digamos, que no somos, que no sabemos leer gráficos o que no nos da flojera. Entonces ese sesgo hace que trates de dar todo de manera muy simplista, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que los públicos de distintas, digamos, sectores, pero tienen cierto nivel de experiencia con lo gráfico y entonces tendrían que también ser un poquito más críticos, ¿no? Dentro de esto. Creo que sí se puede lograr un equilibrio. Claro, es diseño, es información. Todos estamos rodeados siempre de simbologías. Hace un tiempo, pues, veía yo la obra de un artista méxico-americano en el que retomaba, por ejemplo, esta tipografía característica de los anuncios de los estanquillos, en fin, como una forma de comunicación con los oaxaqueños que llegaban a la zona de Los Ángeles. Y a través del nuevo gobierno, por ejemplo, una de sus herramientas justamente de comunicación ha sido crear su simbología y su forma de comunicación gráfica. En ese sentido, Nora,
¿qué te parece a ti como más representativo de estos 2 años, 2019-2020, que crees que ha calado más en el ánimo de la sociedad para entenderse mejor en esta etapa que está viviendo de su historia, con y sin pandemia, sino, digamos, adviertes que realmente estamos también en una relectura de mucha de esta comunicación gráfica, de esta información gráfica a partir de un nuevo gobierno y luego que se enlaza con este fenómeno de la pandemia? Yo creo que sí, yo creo que estamos, bueno, siempre he sido optimista, la verdad es que he sido optimista, entonces yo creo que estamos en un cambio de mentalidad en cuanto a cómo nos aproximamos a la información. Las redes sociales resultan medios muy, muy fuertes con esta idea de los memes también, como algo tan rápido y que se puede consumir de manera muy rápida, nos hace como que por un lado querernos enterar de todo, pero también nos malinforma, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, yo creo que hay gente que está tratando de tener una mentalidad un poco más crítica, pero por otro lado hay una tendencia a también todo lo que te llegue en redes sociales, dependiendo de los públicos, lo crees o no. Entonces estamos como con dos tipos de consumidor de información, quizá uno más crítico y otro un poco, hasta diría yo, fanático, ¿no? De que lo que te llega lo crees porque viene en redes sociales. Entonces, estamos en un punto de inflexión interesante porque hay un momento en el que sí, quizá te vas como con la idea de seguir algo y luego te vas enterando de todo lo que pasa y vas siendo un poco más cauteloso. Entonces, este cambio de mentalidad hacia cómo estamos recibiendo la información en todos los ámbitos, en la educación, en la política, nos orilla a hacer, primero a creerlo, pero poco a poco a ser un poco más críticos. Todo esto también está obviamente influyendo en la perspectiva hacia el año 2021. Por ejemplo, toda esta campaña que se ha acompañado desde el inicio del gobierno, que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de ciertas personalidades de la historia, ciertos personajes, ¿sí? El color que el propio gobierno eligió para identificar su publicidad, ¿sí? Luego la pandemia, Nora Morales, la creación de los personajes, la forma en que se estiliza o no el uso de cubrebocas o las medidas preventivas básicas de lavado de las manos, etcétera. Así a bote pronto a ti, ¿qué te arroja toda esta cauda de información con diseño gráfico? Muchas veces uno pensaría que quienes hacen estas cosas son gente que no tiene ni idea de la comunicación gráfica, que no tiene, lo ve uno tan simplista a veces eso. Es una mala interpretación, evidentemente, pero es en la que cae uno. ¿A ti qué te dice toda esta lluvia de elementos que nos ayudan a situarnos en el espacio que vivimos, Nora? Pues a mí se me hace muy interesante porque de hecho la primera información viene del contexto global. La ONU hizo como una convocatoria a todos los países abiertos a ver qué tipo de información gráfica podía haber de acuerdo a sus lineamientos a nivel general. Entonces a nivel global estaba como tratando de normarlo, ¿no? Pero a nivel regional cada país quería reaccionar a su manera. Entonces, recurrían a las herramientas que tenían a la mano. Y por otro lado está aún lo más local, ¿no? A nivel de la gente, los mensajes que hace muchas veces es una hoja de papel, una cartulina fosforescente con un plumón. Entonces yo creo que es tan dinámico, es en realidad una red en distintas escalas que se están dando al mismo tiempo y que se alimentan entre sí. Entonces está la parte más global que quizá tenga pues una ventaja más corporativa, pero la regional va a reaccionar de una con los diseñadores, gráficos. De hecho, varios de los estudiantes
durante la pandemia tuvieron trabajo de que necesitamos gráficos, necesitamos infogramas, necesitamos pictogramas, entonces como que ahí salía adelante. Y por otro lado, en la esfera más cotidiana, pues la gente trata de hacer sus mensajes y darle sentido a esta realidad que vivimos. Entonces me hace interesante porque son muchos mensajes a distintas escalas al mismo tiempo. Ahora eso nos tiene una incidencia evidente en lo emocional y en ese sentido en la conducta. Estamos, Nora Morales Zaragoza, profesora investigadora de la UAM Coajimalpa, estamos pensando que todo esto puede repercutir evidentemente en una conducta, en una aspiración, en una forma, digamos, mucho más serena para enfrentar un próximo año que se antoja también sumamente difícil, o es una exageración mía pensar que todo esto que va acumulando nuestros cerebros, nuestras emociones, al fin y al cabo pueden desembocar en esta forma de asumir los retos, los desafíos que nos plantea iniciar un nuevo año de nuestras vidas? Yo creo que como sociedad somos bastante abiertos a la incertidumbre, ¿no? En general podríamos hablar Qué que... bonito, abiertos a la incertidumbre. Ajá, Está bonito, salió poético, ¿no? sí, Disculpa la interrupción, pero es que te salió del corazón, abiertos a la incertidumbre. sí, sí. Bueno, yo podría decir que en sí el diseño es una actividad proyectual. Entonces, en el proceso de diseñar algo, lo que tú quieras, estás tratando de proyectar siempre a futuro. Y en el proceso de diseño se nos enseña a pensar de qué manera podemos traer o hacer tangible eso que estamos pensando los diseñadores hacia un cliente, hacia un usuario, al proveer un servicio. Quizá esta manera de imaginarlo y luego concretizarlo de manera física hace que el proceso de diseño siempre esté abierto a esta incertidumbre, al diseñar siempre en el cambio. Pero también creo que como sociedad sí somos más flexibles porque no tendemos a planear demasiado como otro tipo de sociedades más estructuradas. Eso lo veo como algo positivo porque sí, hasta para planear vacaciones, ¿no? Como que nunca tienes la certeza y yo creo que como sociedad algo positivo que tenemos es que estamos abiertos a la incertidumbre, que no nos mueven tanto nuestro futuro como otros, tendemos a adaptarnos más fácil al cambio. Claro que una pandemia es un cambio tan disruptivo que sí causa mucha ansiedad, pero estoy seguro que en otros países están más ansiosos todavía de lo que estamos nosotros a pesar de la crisis que es. Entonces, bueno, yo lo que veo aquí es una oportunidad, precisamente por cómo pensamos y cómo estamos acostumbrados a vivir el día a día desde lo cotidiano. Entonces, digamos, se puede, si te interpreto, es decir, bueno, como México no hay dos, o sea, digamos, y como otras naciones tampoco son irrepetibles. Entonces, si cada sociedad va a ver de manera obviamente diferente el año 2021, ¿sí? ¿Cuáles serían algunas de las características, Nora Morales Zaragoza, que tú verías del próximo año en las cuales desde la comunicación gráfica o desde todo este mar de simbologías, de información, qué señales crees que puedes lanzar como para decirle a quienes ven estas emisiones, nos espera esto? Digamos, ¿tú crees que va a venir una nueva revolución de simbologías? Y dicho con plenitud, porque una vacuna es una revolución. Entonces, el hecho de que salga una vacuna, pues obligará a crear otra serie de simbologías. En fin, ¿qué alcanzas a ver desde tu escritorio, desde tu análisis, desde tu pantalla, en este sentido para el año 2021, Nora? Bueno, yo lo que alcanzo a ver es, primero que hay, digamos, como la pandemia acercó, por un lado, a la gente a la tecnología, ¿no? Al poder pensar, ahorita como tú y yo estamos hablando, en sistemas remotos, a dar clases en sistemas remotos, a
a pagar dinero a partir de usando los teléfonos móviles o el banco, ya no teniendo que ir personalmente. Entonces creo que hubo un avance tanto para poblaciones vulnerables, pero por otro lado también hace evidente una brecha digital. Entonces, lo que yo creo en todos los ámbitos, en la educación, en el financiero, en el trabajo, veo un acercamiento hacia lo digital, hacia lo tecnológico, tratando de evitar esa brecha con capacitación, porque ahora creo que el público está ávido de capacitación y ambientes híbridos de trabajo, o sea que, por ejemplo, en el ámbito académico, que quizá vayamos a regresar a clases de manera mixta, ¿no? Que parte de un trimestre lo vamos a tener presencial y parte no tan presencial. Entonces las nuevas generaciones se van a ajustar más rápido a eso y vamos a tener que ayudar a las generaciones pues que tienen aún más brecha cognitiva para poder ajustarse a este nuevo mundo híbrido, diría yo, ¿no? Donde sí te vas a cuestionar hacerlo de manera física o virtual, pero no va a ser totalmente virtual de un día para otro, sino que son ambientes híbridos donde poco a poco nos vamos a ir organizando. Y va a haber cosas que sí van a encajar muy bien. Por ejemplo, yo hacía mucho manejando, ¿no? A la universidad, quizás ahora podría tener una mejor organización de mi tiempo y también con mis alumnos, que puede ser como más equilibrada, pero no quiere decir que las clases vayan a acabar de manera presencial, sino que son estos híbridos, así es como yo veo el futuro. Digamos, el año 2021 completo, digamos, ahorita estamos en esta frontera de mayo, junio, incluso julio para algunos países, o por decir algo, la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles dijo, si tenemos temporada, va a ser a partir de julio del 2021. Entonces, en ese escenario, digamos, tu perspectiva es que el año próximo va a ser un año en el que se mantendrá ya cierta estabilidad en la conducta, aun cuando no hubiera vacuna, digamos, si la sociedad ¿cómo decirlo, Nora? Si nos estabilizamos, pues, en este mismo rango que estamos viviendo ahorita, pues, y ya no caemos, digamos, podría ser un escenario interesante. Otro tiene que ver con la economía, por ejemplo, o sea, que las condiciones de empleo o de oportunidades de trabajo, o vamos a decir que ya no haya más cierres de empresas, y ya no tener que pensar tampoco en si van a abrir otra vez otro montón. En fin, yo pongo y me adelanto un poco en esto, Nora, para pedirte que me digas, nos digas, cuáles son esos escenarios ciudadanos que tú ves como madre, como maestra de la universidad. Te vas a sentar a la mesa a platicar con tu gente, decir, oye, ¿cómo ves el año próximo en esta otra perspectiva? ¿Cómo lo ves, Nora Morales Zaragoza? Pues yo creo que sí va a seguir, algunos ambientes van a resolverlo más fácil que otros, ¿no? Por ejemplo, en la educación primaria, secundaria, creo que sí debe de haber un poco más de presencia física, creo yo. No estoy diciendo que de la educación superior lo tenga ya resuelto, pero creo que también los que entran a la universidad, las primeras generaciones, como que sí tienen que estar experimentando todavía en el mundo que ahora no tenemos, ¿no? Entonces quizás sea como una apropiación paulatina de ciertos ámbitos que van a ir tomando su lugar. Por ponerte un ejemplo, ahora que hemos estado pues que es difícil inclusive salir al supermercado o comprar algo, yo sí he visto a nivel local que se han organizado muchas de las tienditas y demás que te dejan un recado y te dicen llámeme por teléfono, y eso no, quizá no lo hacías antes porque estabas acostumbrado, y eso emerge como una nueva manera de relacionarte dentro de tu barrio o colonia, que no estaba contemplada antes de la pandemia porque ya tenías como una rutina muy específica. Entonces creo que estos
desde lo local va a haber emergencia de nuevas maneras de colaborar y de sustentarte que no estábamos pensando antes, pues porque íbamos de un lado a otro y estábamos, entonces creo que sí vamos a echar más raíces locales y aprender a apreciar lo local, y ahí va a haber una emergencia de la cuestión laboral y económica que quizá va a salir y que antes no la contemplábamos porque ya estábamos muy en el caminito de ir a tal supermercado, comprar tal y demás, y ahora hay una oportunidad que yo veo interesante, y también en las escuelas, ¿no? A lo mejor ya no voy a llevar a mi hijo a la escuela tan lejos, digo, no para el próximo año, pero sí a un futuro un poquito más lejano, que ya te vas a cuestionar qué tan viable puede ser eso. Claro, 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 incluso, pues sí, regresar a esta suerte, como dices tú, esta suerte de economías locales, ¿sí? De sentidos comunitarios, en el cual, bueno, la sentencia es conocida desde hace mucho tiempo, dicen que el mejor trabajo es el que te queda cerca, que la mejor escuela es la que te queda cerca, que los mejores centros de distribución de bienes de consumo son los que te quedan cerca, pero también es cierto que en muchos sentidos esto sí se había venido dando, digamos, la posibilidad de no caminar mucho o tener que usar mucho el carro para ciertas cosas, pero sin duda se va a ver acentuado en el año 2021. Y en ese sentido, tus alumnos, la comunidad de estudiantes de nuestra universidad, seguramente eres receptora a lo largo de este año de muy diferentes experiencias y sentimientos y vivencias difíciles que han tenido tus alumnos. ¿Cuál es tu balance de la respuesta de esa comunidad que te rodea, evidentemente la de Coajimalpa, de tus propios colegas académicos, el empuje, la capacidad de enfrentar este año difícil como una marca hacia el 21? ¿Cómo lo ves? Pues quizá yo tenga la experiencia más con los alumnos de últimos trimestres, que es donde ahora estoy impartiendo clases, y de posgrado. Y a ellos los he sentido bastante claros respecto a, bueno, se han adaptado muy rápido a esta nueva modalidad. Creo que más rápido que los profesores, ¿no? Yo sí lo he notado así, y también en el caso de Coajimalpa, ya muchos chicos, por la cuestión de que es difícil la movilidad a Coajimalpa, ya estaban viviendo cerca de la universidad. Y lo que sucedió fue que tuvieron que regresar a sus lugares de origen, ¿no? Y ahí ellos los veían muy preocupados, sobre todo porque decían, me decía, por ejemplo, un alumno, me decía, es que maestra, acá no se cuidan, ¿no? Acá estoy en Hidalgo con mi familia, y de lo que yo viví en la Ciudad de México y ahora que estoy acá, pues no se están cuidando. Entonces su preocupación era un poco, ¿cómo les digo que se tienen que cuidar así o así? Y empezaron a crear sus propios mensajes, redes, dentro de lo que podían, muy proactivos, quizá también porque son diseñadores y entonces entienden la necesidad de poder dar información clara, ¿no? Entonces, yo no sé si todos puedan regresar a tomar clases. Eso es algo que habría que cuestionarnos, porque sí estaban ellos viviendo en la zona de Santa Fe solo por la universidad y ahora regresaron a sus lugares de origen, que es muy variado, y entonces ahí sí puedo ver como que cierta tensión en esta idea de si regresamos, no regresamos, mejor nos quedamos aquí y seguimos las clases remotas. Entonces tenemos que verlo casi como un caso particular, ¿no? Para ver cómo lo podemos resolver de esa manera. Es muy interesante y me despierta otra inquietud esto que acabas de mencionar, aunque parezca volver un poco atrás de la propia entrevista, porque ya hablaste de la permanencia de lo híbrido, que es ya una decisión o que han asumido muchísimos actores de la educación superior. Digamos, todavía falta ver qué más pasa con la educación básica y media,
pero abres un escenario que no tenía yo claramente previsto como parte de las entrevistas, y es que uno de estos vaticinios o una de estas posibilidades que se pueden presentar en el 2021 es que nuestras instituciones de educación superior, no me refiero solamente a la UAM, tú formas parte de Coajimalpa, sí, permitan que alumnos que ya no están en condiciones de regresar hacia el campus puedan seguir sus estudios de manera virtual, ¿verdad? Y aceptar esa modalidad por lo menos durante el próximo año. ¿Te suena esto como factible en un acuerdo de cada institución educativa? ¿Me podrías ampliar en unos minutos antes de despedirnos esta idea que nos suministraste, Nora? Sí, fíjate que a mí me suena factible porque, aunque sí, de alguna manera fuimos arrojados a la educación virtual, digamos, no todos los profesores se hacen en este medio, pero creo que sí estar abiertos a dar las posibilidades de acuerdo a lo que nosotros podemos aportar, sí es algo que tenemos que revisar y por lo menos en Coajimalpa yo me siento con la confianza de que sí se creó este diálogo, ¿no? Que a lo mejor es porque somos un poco más pequeños, pero sí se dio como una alternativa, como que se abrió la idea de poder ser flexibles en ese sentido. Y yo creo que sí lo podemos, claro que depende mucho de cada universidad y de los profesores y de los alumnos, pero yo siento que en Coajimalpa sí se dio esta oportunidad de abrir, ¿no? Bueno, pues estará en nuestras autoridades y por supuesto creo que otro de los escenarios interesantes para el año próximo es justamente la ampliación, creo yo, de los acuerdos de coordinación entre las instituciones de educación superior para que dentro de su propia autonomía tomen decisiones que les permitan ir en conjunto y enfrentar todo lo que venga, ¿no? Entonces, pues ese es otro de los grandes desafíos que enfrentamos como comunidad UAM, que es cómo nos organizamos a nosotros mismos, pero también cómo no dejamos de ser parte de un todo que es fundamental que funcione en el país el próximo año. Bueno, pues vamos a cerrar esta entrevista con la maestra Nora Morales Zaragoza, haciéndole una pregunta un poco de escenarios familiares. Yo he estado pensando, no sé, ¿te puedes tú imaginar una cena de fin de año con sana distancia en nuestras casas? O sea, a 1.5 metros todos, no sé, el abrazo del año nuevo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo te lo imaginas? Pues... Nora, ¿cómo te lo imaginas? Yo me lo imagino como en lugares abiertos, con tapabocas. Y es más de 15 personas. Si es solo tu familia muy nuclear, pues sin tapabocas, pero en lugares abiertos, ¿no? Y por cortos periodos de tiempo. No sé, ha habido mucho, por ejemplo, tengo una amiga que acaba de tener un bebé y no deja ir a ver al bebé hasta que no te hiciste ya tu prueba, ¿no? Y dices, claro, ay, no, pues mejor conozco a tu bebé mucho más, porque implica muchas cosas, pero las pruebas aleatorias en los lugares de trabajo, pues es una realidad que quizá tengamos también que ir afrontando, ¿no? Hijo, pues sí, yo francamente ahora que lo pienso así, con nuestros muy distintos entrevistados a lo largo de todas estas semanas, digo, sí, de veras, creo que vamos a llegar al día 31 de diciembre con esta expectativa abierta, es decir, es cuántos se pueden juntar, en qué condiciones, si habrá puestos estos rituales o simplemente deberemos de asumir que abrazos de Año Nuevo a lo mejor no los va a ver físicamente, pero este abrazo que te damos nosotros de gratitud, Nora, por este tiempo es muy amplio y muy cariñoso por ser
parte de nuestra universidad y nutrirnos durante estos minutos de tus experiencias y tus puntos de vista. Así es que te agradecemos enormemente este tiempo que le has brindado a esta emisión de Ideas para el Porvenir 2021 de la Coordinación General de Difusión y de la Casa Rafael Galván. Muchas gracias, Nora. Gracias a ti, Eduardo, un gusto. Hasta pronto. Adiós. Chao. Nos vemos. Adiós. Bueno.